Daremos comienzo con la clase número 8 del idioma hebreo. En este momento estudiaremos el verbo del participio hebreo y aprendemos acerca de los infinitivos. En la clase pasada nosotros estudiamos el participio del verbo hebreo kal. El participio activo del verbo kal usa como modelo o, i, e. Por lo tanto, el participio activo del verbo malak podría ser molek. Luego, el participio pasivo tiene como modelo a, u. El participio pasivo del verbo kal sería entonces maluk. Por favor, recuerde que tiene o, e, a, u. O, e para participios activos y a, u para los participios pasivos. Estos se llaman participios porque los participios tienen tanto las características de sustantivo, características de los sustantivos como de los verbos. El participio activo y el participio pasivo del hebreo kal, cada uno tiene formas nominales, diferentes formas nominales. Como sustantivo, tienen un género, un número y un estado. Por lo tanto, serían masculinos o femeninos, singulares o plurales, y tendrían un estado absoluto o estado constructivo. En el caso del singular masculino, el absoluto y el constructivo son los mismos, como lo son los sustantivos. El estado constructivo es molek. Tanto el estado absoluto como el constructivo serían molek. La terminación para la forma masculina plural es im. Por lo tanto sería molekim. El estado constructivo del masculino plural tendría la terminación e. Y el femenino singular tendría la terminación a. Y el constructivo femenino singular tendría la terminación at.
sería molka y molkat, respectivamente. Luego, la forma femenino plural se añade el ot a la forma femenina plural. Por lo tanto sería molekot, molkot. El estado absoluto y el estado constructivo del femenino plural son iguales. El participio pasivo también cambia igual. El participio pasivo es maluk, esta es la forma masculina singular. El masculino singular constructivo es la misma que el masculino singular absoluto. Se añade la a la forma femenina. Entonces sería moluka. Este es estado femenino, estado absoluto femenino singular. Cuando at se añade al femenino singular absoluto, se convertiría en una construcción, en un estado constructivo femenino singular. Y la ot se añade para la forma femenina plural. Sería molukot. El constructivo femenino plural sería el mismo que el femenino plural absoluto. Ahora vamos a aprender cómo podemos usar los participios activos y pasivos del verbo kal. En primer lugar, un participio se utiliza para mostrar una acción continua o una acción en curso. Primero, un participio se utiliza para mostrar una acción continua o en curso. El primero es un participio que tiene una acción continua o en curso. Miremos la oración. Ani Adonai Oheb Mishapat. Esto significa: yo, el Señor, amo la justicia. Yo, Jehová, amo la justicia. El participio Oheb es la palabra principal de la oración y expresa una acción continua. Oheb es el participio activo del verbo kal
en tercera persona masculina singular. Segundo, un participio expresa una acción inminente. La segunda oración es Sara Ishitka Olede Rkaben. Esto significa, Sara, tu mujer, te dará un hijo. Aquí el verbo, el participio aquí sería oledet. Podemos ver la forma o. Chere ha cambiado a segol en esta oración. Sin embargo, podemos decir por el o que este es un participio activo cal. Oledet es la palabra principal de esta oración y expresa una acción inminente. Esta sería tercera persona femenina singular del participio activo cal. Esto está en el estado absoluto. Tercero, un participio actúa como el verbo de la cláusula relativa. Miremos la tercera oración. Beyet ha kena ani ha Yosef Ba'ir Harán. Esto significa, él mató a los cananeos que estaban viviendo en la tierra. Ha Yosef actúa como el pronombre relativo. La palabra Yosef viene de Yashab, que significa vivir o reside. Esto significa vivir, los cananeos que vivían. Ba'ir Harak significa en la tierra. Aquí ha se clasifica como el artículo definido
Y podemos decir que Yosef es un participio activo por el O y la E. Por lo tanto, Yosef conduce los siguientes contenidos para formar una sílaba. Significa los cananeos residentes. Y por último, Harak es la palabra principal de toda la tierra, toda la oración. Halak significa asesinar o matar. Y es la tercera persona, está en tercera persona masculino singular del verbo kal. Por lo tanto, sería traducido como: Él mató a los cananeos que estaban viviendo en la tierra. El cuarto, un participio puede usarse como un adjetivo. Veamos un ejemplo. Baruch atah l'Adonai. La primera palabra en la oración es Baruch, que es un participio activo de kal. Sabemos que un participio pasivo de kal, si tiene a y la u. Todavía no hemos aprendido la palabra atah, pero es el pronombre personal, tú, de la segunda persona masculino singular. Todavía no hemos aprendido la palabra l'Adonai, pero es la combinación de la preposición ru, lu y la palabra Jehová, Adonai, que significa a Jehová, al Señor. Por lo tanto, significa: tú has recibido una bendición de Jehová. Tener, tiene recibido una bendición. Esto es un participio pasivo. Por último, un participio puede usarse como sustantivo. Un sustantivo puede ser un sujeto o un objeto. Veamos la oración. Vai yomeru lesra ha soper. Vai yomeru es la tercera persona masculino plural del verbo kal. Amar es tercera persona masculino plural de amar es yomeru. Y podemos ver que la yod, la y y la u forman el modelo de la
tercera persona masculino singular. Y la bab es una conjunción que significa y. Esto se llama bab consecutivo de la partícula conjuntiva, del participio conjuntivo. Esta es una forma imperfecta, pero se convierte en una forma perfecta cuando se combina con la conjunción bab. Entonces significaría y hablaron, y ellos hablaron. Lesra es la combinación del nombre Esra y la preposición le. Que significa a Esra. La palabra hasoper es un participio activo que podemos identificar por el o y la e. Se combina con el artículo definido ha como participio activo del verbo kal. La palabra soper significa secretaria y se usa como sustantivo. Ha-soper se usa en aposición con Esra. Un participio entonces es una palabra principal y se utiliza como una acción continua o en curso. Segundo, expresa una acción inminente. Es de nuevo una palabra principal que expresa una acción inminente. Tercero, se utiliza como verbo de un participio relativo de la oración subordinada. Desempeña el papel principal en la cláusula relativa. Cuarto, se utiliza como un adjetivo. Y por último, se utiliza como sustantivo. A continuación, estudiaremos los infinitivos hebreos. El infinitivo de los verbos hebreos es como el siguiente en el caso del verbo kal. El estado infinitivo de kal del verbo malak es malok. El estado infinitivo absoluto de kal del verbo malak es malok. Aquí veremos un modelo que se compone de a y la o. Y ahora veremos otro, el estado constructivo del infinitivo. Es melok. Este es el estado constructivo del infinitivo kal. Y veremos un modelo que está compuesto por shewa,
la E y la O. Este estado constructivo tiene la misma forma que el de la forma imperfecta con el prefijo eliminado. El estado absoluto se utiliza de forma independiente y el estado constructivo es la combinación de diferentes palabras. El estado absoluto y el estado constructivo están separados en este sentido. Ahora vamos a estudiar los usos del estado absoluto y del estado constructivo del verbo kal. Yakor ti yakor et asher asa Adonai. En el caso del estado absoluto, primero se usa adverbialmente. La palabra yakor o sakor se usa como adverbio. Podemos decir que esto está en el estado infinitivo absoluto del verbo kal debido a las formas a y la o. La segunda palabra en la oración es ti yakor. Esta es una tercera persona femenina singular, con la misma raíz que zakar, y también es segunda persona masculino singular en la forma imperfecta. La palabra principal en esta oración es ti yakor. Ti yakor. Y yakor es un infinitivo de kal en el estado absoluto que se usa adverbialmente y cuando se coloca antes del verbo real se traduce para significar, para cierto o claramente. Por lo tanto, el verbo zakar significa recuerda. Entonces, ti zakor significa tú recuerdas, que sería tú debes recordar en el yusivo. Sería te acuerdas, que sería tú debes recordar en el yusivo. Aquí sería mejor ver esto como un yusivo. Esto se interpreta como una palabra de segunda persona masculino singular, un comando suave o estímulo. Por lo tanto, el estado absoluto adjetival que viene antes del verbo significaría debe recordar con certeza,
tanto, la oración es: recuerda bien lo que Jehová tu Dios hizo, de Deuteronomio capítulo 7, versículo 18. Ahora veamos un significado más del uso adverbial del estado infinitivo absoluto del verbo kal. En segundo lugar, significa continuamente. En primer lugar significaba con certeza. En segundo lugar significa continuamente. Esto es aplicable cuando se trata de la palabra principal del verbo. Cuando viene atrás de la palabra del verbo. Veamos una segunda oración, como por ejemplo: Vayelek Halok Be Karat. La palabra principal de esta oración es Vayelek. Vayelek proviene del verbo halak. Esta es una forma masculina singular imperfecta de tercera persona de halak. La tercera persona masculina singular halak se combina con la conjunción be, que significa y. Cuando se interpreta en la forma imperfecta, significaría caminará. Cuando está conectado a la conjunción bab, se usa como un copulativo bab, significaría caminó. Y se traduce en la forma perfecta debido a la copulación bab. Y el anduvo sería la frase principal de la oración. El infinitivo del estado absoluto del verbo kal viene después de este verbo. Este verbo es un infinitivo que proviene de las mismas raíces que la frase procedente. El verbo halak fue usado y es la misma forma absoluta infinitivo del verbo kal. Halak. En este caso sería interpretado como continuamente, con un significado adverbial. No tenemos que darle un significado aparte, sino simplemente añadir
la acción de esta palabra principal continúa. Después de que la palabra principal se interpreta como y anduvo y él anduvo, halok se interpreta adverbialmente y significa continuamente. Y entonces juntos se interpretaría como y él continuó caminando. Y por último, ve que karab significa y se acercó, de cerca. El estado absoluto infinitivo del verbo kal del kal se usa adverbialmente. Cuando se trata antes del verbo real, significa por cierto. Y cuando se coloca después del verbo real, significa continuamente. Ya hablamos que la acción principal continúa. Ahora veamos cómo se usa la forma constructiva infinitiva del verbo kal. La forma constructiva infinitivo del verbo kal, debido a que se encuentra en el estado de constructivo, no se utiliza de forma independiente, sino que se utiliza con otros elementos. En primer lugar, la preposición r, que significa para algo, por algo o en algo. En inglés se refería a preposición para, por o a y en. Esto se aplica aquí. Veamos un ejemplo. Ilmad lishemor et kal dibre hatora hasot. La primera palabra en esta oración, ilmad, sería la palabra principal de esta oración. Esto viene del verbo lamad, que significa aprender. Lamad está en la forma masculino singular, tercera persona masculino singular. Y es usado en forma yusiva. Por lo tanto, sería interpretado, él debe aprender. Después del verbo principal es la forma infinitiva del verbo, está la forma infinitiva del verbo llamar, que combinado con la preposición le, vimos que le más llamar es li shemor,
y este estado constructivo ha eliminado el prefijo de la forma imperfecta, el shewa y la o. Y cuando se combina sería li shemor, y el verbo shamar significa mantener, observar o guardar. Y este lu se interpreta como tu, que sería para, por lo tanto quedaría como para guardar, y se usa adverbialmente como verbo. Por lo tanto, sería interpretado como hacer algo o guardar algo. Así que si se junta con la palabra rul, significaría hacer algo o guardar algo. Existe el uso nominal y el uso adverbial de los infinitivos, pero cuando es interpretado por el uso adverbial quedaría guardar, para guardar. Cuando se interpreta junto con el verbo principal, ilmad, sería debes aprender a guardar. Esta frase entera puede interpretarse como debes aprender a guardar las palabras de esta ley. Por último, veamos el segundo uso de la forma constructivo infinitivo del verbo kal. En primer lugar, significa hacer algo, cuando se combina con lul. En segundo, se combina con la preposición bu. La preposición bu o bo tiene tres significados. Esto sería en, por y con. La preposición en es en algo, pero también puede indicar tiempo. Podemos ver que como lul se combina con el estado constructivo infinito, también vemos que bu y ku también se combina con el estado constructivo. Miremos una oración como ejemplo. Ki shemoa hamelek et dibrei hatora Vaikra bgradayu. Primero dice ki shema. Y esta es la combinación del estado constructivo infinitivo más k. Shema viene de la palabra shama, que significa oír. Shama, que significa oír, es un verbo en el estado constructivo. Y esto se combinó con la preposición k.
Sin embargo, debido a que ambos tienen shewa, el shewa en el frente cambia a hirek. Por lo tanto, se convirtió en ki shemoa. Y esto significa cuando alguien hizo algo. En español, en inglés sería una cláusula adverbial que conduce a cuando. Por lo tanto, significaría cuando alguien escuchó. El tema que sigue es Hamelek, que significa el rey. Por lo tanto, adverbialmente es interpretado como cuando el rey oyó. Vamos a interpretar toda la oración. Cuando el rey oyó, Dibrei Hatora. Cuando oyó las palabras, cuando el rey oyó las palabras de la ley. La frase Vaikra Gdadayu significa y rascó sus ropas. Con esto concluimos con la clase número 8 de hebreo. Muchas gracias.